Cuando todo se va al garete en un desastre, cuando se cortan los teléfonos, internet se apaga, ¿quién queda? Nadie. El silencio. Pues en ese silencio, a menudo emerge la figura del radioaficionado, casi como un héroe anónimo con sus auriculares y su equipo. Sí, es una imagen muy potente. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que destilan todos los documentos que hemos analizado para hoy. Tener una licencia de radioaficionado y, bueno, echar una mano en emergencias, ¿te convierte en un rescatista? ¿O en un bombero? ¿Un médico? Claro, ¿dónde está el límite? Exacto, porque la línea parece muy difusa. Así que hoy vamos a intentar separar el mito de la realidad, a ver qué dice la ley, qué exige la técnica y cuál es la verdadera identidad de esta gente en pleno siglo XXI. Es que esa es la pregunta clave. Define la identidad y, sobre todo, define la responsabilidad. Y los materiales que tenemos delante, que van desde reglamentos oficiales de Uruguay hasta análisis internos de la propia comunidad en Argentina, nos dan todas las piezas. Para entender esa distinción. Eso es. Y ojo, que no se trata de quitarles valor, ni muchísimo menos. Se trata de entender el lugar exacto y valiosísimo que ocupan. Es poner a cada uno su sitio. Venga, pues vamos a meterle mano a esto. Empecemos por lo más básico de todo, la licencia. ¿Para qué sirve realmente? A ver, uno de los textos que nos han llegado lo deja meridianamente claro con una analogía que me ha parecido brutal. Tener el carné de conducir no te convierte en piloto de Fórmula 1. Tan así es la cosa. Totalmente. Es la analogía perfecta. Fíjate, si cogemos el reglamento del Servicio de Radioaficionados de la URSC, que es el organismo regulador de Uruguay. Como nuestra CNMC, para que nos entendamos. Exacto. Pues la definición es tajante. En el capítulo 1 define al radioaficionado como una persona interesada en la radiotécnica con carácter, y cito, exclusivamente individual y sin fines de lucro, para realizar actividades de instrucción, intercomunicación y estudios técnicos. Espera, repite eso. Instrucción, intercomunicación y estudios técnicos. Sí. Ni una palabra de rescate, ni de seguridad, ni de medicina, nada de nada. Nada. Es una habilitación para experimentar y para hablar. Un permiso para usar un trozo del espectro radioeléctrico. O sea que el documento oficial ya te marca el terreno de juego. Clarísimo. Y si te vas al temario de los exámenes que tienen que pasar para obtener esa licencia, que está en el capítulo 17 del mismo reglamento, la cosa queda aún más clara. ¿Qué preguntan ahí? Los temas son puramente técnicos. Teoría de sistemas de radio, reglamentación, cómo se propagan las ondas, compatibilidad electromagnética. Vale, o sea que podrías ser un genio de la propagación de ondas y no tener ni la más remota idea de cómo poner una tirita. Precisamente. Queda claro el enfoque. Te examinan para ver si sabes usar la herramienta, no para ver si sabes salvar una vida con ella. Exacto. La licencia certifica una aptitud técnica para operar un equipo de radio sin interferir a los demás y entendiendo los principios físicos. No certifica ninguna competencia profesional en emergencias. Y esto no es solo en Uruguay, no. No, los propios documentos de la comunidad en Argentina lo recalcan. Ni el ENACOM, que es su regulador, ni las asociaciones exigen formación en gestión de catástrofes o primeros auxilios. No hay examen de idoneidad en esa materia. Entiendo la parte técnica, pero, a ver, eso choca frontalmente con la idea que muchos tenemos, ¿no? Sí, con la imagen romántica. Claro, fomentada por códigos como el de la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados. Uno de los documentos lo cita y habla de un espíritu patriótico y de tener la estación y las destrezas siempre prestas a servir a su país y a la comunidad. ¿Cómo se reconcilian estas dos visiones? Suenan a dos mundos distintos. Y lo son, pero no son incompatibles. Siempre que se entienda el cauce. Esa vocación de servicio es real y es admirable, no hay duda. Pero Los propios reglamentos, que son la ley, le ponen unos límites muy claros. Precisamente para que esa voluntad no se convierta en un problema mayor. ¿y qué límites son esos? Pues volviendo al reglamento de la URSEC, el capítulo 12 es clarísimo. El artículo 12.3 dice que un radioaficionado que se entera de una emergencia debe comunicarla a la autoridad competente por el medio más rápido. O sea, que su función es ser un mensajero. Básicamente. Un mensajero muy cualificado, con un equipo que funciona cuando nada más lo hace, pero un mensajero al fin y al cabo. Suena un poco pasivo, ¿no? Bueno, Digo, si tienes el equipo y el conocimiento, de verdad la norma te dice que te limites a pasar el recado. A muchos les parecería frustrante. puede parecerlo, pero es que esa es la clave de un sistema de emergencias que funcione.
la cadena de mando y la especialización. Tu papel es ser el enlace de comunicación más fiable en el peor momento posible. Y esa comunicación, imagino, no es un caos. Para nada. El artículo 12.1 especifica que la intervención oficial la coordina el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, que vendría a ser su protección civil. Ah, vale. Ellos son los que pueden declarar una situación de emergencia radial y asignar frecuencias específicas. No es una actuación improvisada de yo voy para allá a ver qué hago. Es algo muy reglado. Vale, entiendo la estructura. Pero entonces, ¿cuándo se activa realmente a esta gente? Porque si tienen que esperar a que Protección Civil les dé luz verde, no me los imagino como los primeros en llegar. Es que no lo son. Y aquí llegamos a uno de los puntos más reveladores de los documentos. El texto llamado fundamentos.pdf explica que la activación formal por parte del SINAE ocurre en un escenario nivel 3. Un escenario nivel 3. Suena apocalíptico. Me imagino que no estamos hablando de una simple caída de WhatsApp, ¿verdad? Para nada. Un escenario nivel 3 es cuando colapsa toda la infraestructura comercial de comunicaciones, cuando los móviles, Internet y los teléfonos fijos dejan de funcionar por completo. Ostras. Y esto confirma el argumento más potente de los análisis que hemos leído. Su intervención ocurre por una falla del sistema, no como parte de su funcionamiento normal. ¡Qué fuerte! Como dice uno de los textos argentinos de forma muy cruda, aparecen por el abandono estatal y la inoperancia de los funcionarios pagados para hacer ese trabajo. Es una reflexión durísima. Lo es. Son un parche, un seguro de vida de las comunicaciones del país, pero no son la primera línea de respuesta. O sea, que el hecho de que tengan que intervenir es en sí mismo un síntoma de que el Estado ha fallado en su deber de proveer comunicaciones resilientes. Exactamente. Ocultar esto, como dice ese mismo texto, es deshonesto. Su rol es un paliativo heroico, si quieres, pero un paliativo al fin y al cabo. A ver, una cosa que me viene a la cabeza es la comparación internacional. En las pelis americanas siempre sale el radioaficionado coordinando cosas. Se menciona en las fuentes el modelo de la RRL en Estados Unidos, donde parecen estar mucho más integrados. ¿Por qué allí sí y aquí, según estos documentos, no? ¿Qué hacen diferente? Es una pregunta buenísima. Y los propios documentos advierten que esa comparación directa puede ser una distorsión. La ARL, la American Radio Relay League, tiene más de un siglo de historia. Casi nada. Han tenido décadas para desarrollar sistemáticamente una cultura de colaboración con las agencias gubernamentales como FEMA. Tienen programas de formación específicos para emergencias, protocolos estandarizados que se practican constantemente, ejercicios conjuntos. Vamos, es una maquinaria muy engrasada. Claro, no es algo que se improvise en 2 días. Exacto. Es otra cultura, otra historia y probablemente otros presupuestos. Pretender que eso es directamente equiparable a una realidad como la que describen las fuentes para Uruguay o Argentina, donde el rol social a menudo responde más a iniciativas particulares y voluntarismo. Es engañoso. Como poco. Uno de los textos dice que basta leer la guía para telecomunicaciones de emergencia de la propia IARU para entender la distancia que hay entre la teoría y la práctica en algunos sitios. Entonces, si no son rescatistas por ley ni tienen esa estructura hiperorganizada, ¿por qué a veces se vende esa imagen? Los papeles sugieren, de forma bastante directa, que puede responder a intereses personales, a una especie de exhibicionismo. El material de análisis plantea esa posibilidad, sí, que en algunos casos esa insistencia en la imagen del héroe de emergencias responde más a una búsqueda de rédito personal o de visibilidad para una institución que a un interés genuino. Ya, pero lo más fascinante no es la crítica, sino el contraste que proponen. Frente a esa imagen, el documento fundamentos.pdf perfila una identidad mucho más interesante y actual para el radioaficionado de hoy. Lo llama el radioexperimentador. El radioexperimentador, me gusta cómo suena. ¿Y eso qué significa? Pues lo describe de una forma muy gráfica. Dice que su campo de pruebas, su laboratorio, es el espectro radioeléctrico, al que llama el taller. El taller, vale. Y su comunidad, su lugar de encuentro social para charlar, ya no es solo la radio, sino redes digitales como Zolo o WhatsApp, a las que denomina el café. El taller y el café, me encanta.
Según esta visión, el mérito ya no está en la anécdota heroica, sea real o inventada, sino en el dominio técnico y en el aporte al conocimiento colectivo, en ser un maker de las ondas. O sea que el verdadero valor está en el taller, no necesariamente en el centro de la catástrofe. En la innovación, en la experimentación. Ahí le has dado. En empujar los límites de la tecnología, de la comunicación. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle que nos dan estos documentos, después de tanto reglamento, código de honor y análisis, ¿cuál es la conclusión final? Porque me da la sensación de que, al final, todo se reduce a que son aficionados. Y dicho así suena casi decepcionante. Al contrario, ahí está la clave de todo. Suena a poco, pero es su mayor fortaleza. Uno de los textos lo dice sin rodeos. Legal y fácticamente son simples aficionados a la radio. Simple aficionado. Y no lo dice en tono despectivo, sino reivindicativo. Su valor inmenso no reside en ser un rescatista light o un médico amateur. Su valor reside en ser maestros absolutos en su propio campo, la radio. No intentan ser lo que no son. Claro, y las propias fuentes lo demuestran. No hablan de técnicas de rescate, sino de cosas de una complejidad que asusta. Totalmente. Hay un manual de 1978, Antenas y sistemas aéreos para VHF-UHF, que ya se metía en diseños de antenas Yagi que son pura matemática. Increíble. Y otro texto, Chapter 18 Digital Signal Processing, se sumerge en el procesamiento digital de señales, que es la base de todo lo que usamos hoy. Y los más actuales ya es que suenan a ciencia ficción para el resto de los mortales. Hablan de usar radios definidas por software, SDR, con una Raspberry Pi, que es un mini ordenador de 30 euros. Hablan de programar con Python y MicroPython para automaticar estaciones. Su contribución es puramente tecnológica. Por eso su rol en emergencias es tan crucial como específico. Mantener un enlace de comunicación resiliente cuando toda la infraestructura multimillonaria en la que confiamos se ha venido abajo. Es un rol de soporte vital, pero soporte tecnológico. Requiere una disciplina y una habilidad técnica enormes, pero no es un rol de acción directa en el rescate físico. Exacto. Y como sugiere uno de los documentos, el respeto a los profesionales, a los médicos, a los bomberos, a los policías que han dedicado su vida a formarse para eso, también implica reconocer y respetar los límites del propio hobby, por muy apasionante que sea. Es una cuestión de honestidad y de responsabilidad al final. Sin duda, queda bastante claro. No son un sustituto de los profesionales de emergencia, sino especialistas en un área diferente, pero absolutamente complementaria. La comunicación en las peores condiciones imaginables. Son ese eslabón tecnológico que solo ellos pueden aportar cuando todo lo demás ha fallado. La última voz en el silencio. Y si me permites, podemos lanzar una reflexión final, una idea que se destila al leer todos estos materiales en conjunto. Adelante. Quizás, en lugar de seguir con el debate de si son o no rescatistas, la pregunta más interesante para el futuro es otra. Viendo cómo las fuentes más recientes hablan de usar Python, de aplicar Machine Learning para clasificar señales de radio, de experimentar con software como Geniu Radio. ¿Vale? Y si el verdadero servicio a la comunidad del radioaficionado del siglo XXI no es solo ser la última voz cuando todo falla, ¿A dónde quieres llegar? y si su mayor contribución es ser el primer explorador de las tecnologías de comunicación del mañana, ser esa vanguardia que desde su taller experimenta, innova y crea soluciones de bajo coste y alta resiliencia que quizá algún día eviten que el sistema vuelva a fallar en primer lugar. O sea, Quizá su rol no sea solo poner el parche, sino ayudarnos a diseñar un tejido que no se rompa.